Buenas tardes, estimados y estimadas. Bienvenidos a Gallo Rojo. Es una iniciativa generada por Izquierda Libertaria que lo que busca es generar reflexiones de orden conceptual y también teórica sobre lo que nosotros denominamos el pensamiento libertario. Mi nombre es Vicente Valle, soy secretario de Comunicaciones de la FECH y también soy miembro del Frente Estudiantes Libertarios. La idea de esta iniciativa es que podamos discutir ciertos elementos de la coyuntura, pero desde concepciones teórico-políticas. Y como hemos visto que en el último tiempo han habido una serie de conflictos a nivel social, siempre está la pregunta y cabe responder qué es lo que pasa con las clases sociales y su vinculación con el conflicto. Es por eso que en esta vez tenemos a nada más ni nada menos que al gran Pablo Pérez, militante de Izquierda Libertaria, sociólogo en la Universidad de Chile y candidato a doctorarse en la Universidad de California. Nada más ni nada menos. Menudo invitado. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho. Bien, quisiéramos partir entendiendo que esto siempre va a tener una dimensión pedagógica. Por tanto, partiendo por lo basal, yo quisiera preguntarte, Pablo, ¿qué es lo que entendemos por clases sociales como libertarios? Bueno, en general, cuando se habla de clases sociales, uno tiene que distinguir entre las concepciones más de sentido común, por ejemplo, concepciones o definiciones que uno ve en la prensa de clases sociales, y las concepciones más propiamente sociológicas o políticas al respecto. Porque uno tiende a escuchar en la prensa, por ejemplo en los diarios, en la televisión, que clase social se asocia, por ejemplo, con la idea de estrato socioeconómico, ABC1, C2, C3, o con la idea de quintil o decil de ingreso. Todas esas definiciones de clase social, entre comillas, apuntan a aspectos más asociados a la distribución de beneficios en una sociedad. Por ejemplo, se asume desde esta perspectiva que las personas que tienen más ingresos o un mejor nivel de vida van a ser personas de clase alta o personas del sector ABC1, como se dice, mientras que las personas que tienen menor ingreso o menor capacidad de consumo vendrían siendo las clases bajas. En sociología, la clase social es algo diferente. No es exactamente eso. Porque si bien hay vinculación entre la posición de clase y la capacidad de consumo, por ejemplo, la sociología, cuando analiza las clases sociales, no la analiza tanto desde su perspectiva distributiva, o sea, la distribución, sino que más bien desde la perspectiva centrada, por ejemplo, en la producción, van a decir los marxistas, o centrada en el mercado del trabajo, van a decir los teóricos más ligados a Weber. En este sentido, lo que importa desde la sociología no es, si bien importa mucho los aspectos distributivos, por ejemplo, el ingreso, lo que importa son las relaciones que se dan en el ámbito de la producción, va a decir Marx, o en el ámbito del mercado del trabajo, va a decir Weber, que dan origen a esta desigual distribución de recursos y recompensa. El típico ejemplo sobre este punto es, por ejemplo, la definición de clase trabajadora. ¿Qué es lo que hace que un trabajador sea de clase trabajadora? Desde la sociología no es tanto su ingreso, porque pueden haber diferencias de ingresos dentro de la clase trabajadora. Lo que importa en este caso es, por ejemplo, que los trabajadores y trabajadoras venden su fuerza de trabajo para acceder a ese nivel de ingreso, a ese nivel de bienestar material. Y por el contrario, por ejemplo, un empresario es de la clase capitalista o de la clase empresarial en la medida en que su bienestar material, su nivel de ingreso, su nivel de vida y su poder económico en última instancia se basa en la contratación de mano de obra. Perfecto. Y el grueso de la sociología ha dicho que el giro neoliberal implicó un desmantelamiento de dos sectores sociales que eran gravitantes en el periodo nacional popular. Específicamente los sectores medio asalariados vinculados al Estado y del otro, sectores que son obreros industriales. De hecho, se habla que existe un declive de esa clase trabajadora en el cual el obrero industrial es un 27% en 1970 y pasa a actualmente ser alrededor del 10%. Y también se dice que existe una expansión sustantiva de lo que son los sectores medios. Y eso implica que tanto organizaciones políticas como sector del pensamiento dice que estamos en una mesocratización de la sociedad chilena. ¿Qué opinas tú de esa tesis? Bueno, esa tesis en general apunta a procesos que efectivamente ocurrieron. Por ejemplo, como tú dices, la disminución del empleo público, del empleo ligado al Estado, implicó que creciera la proporción de personas trabajando en el sector privado. De modo similar, la disminución de la fuerza de trabajo empleada en el sector industrial está asociada naturalmente a un incremento del sector, digamos, de servicios. Y esto no solo pasó en Chile, ha pasado en todo el mundo, en todos los países ya menos capitalistas más desarrollados. Entonces la pregunta es, y acá viene lo clave, ¿esta expansión del sector de servicios generó una expansión de la clase media? Algunos dicen que sí. Yo personalmente no comparto esa opinión, porque si uno analiza, por ejemplo,
las cifras de la fuerza de trabajo empleada en el sector de servicio, uno observa que la gran mayoría de las personas asalariadas ejecutan, en el sector de servicio, ejecutan labores que son no calificadas o con bajos niveles de calificación, y de modo similar, la mayoría de estas personas ejecutan trabajos que no implican la supervisión de otros y por lo tanto no están en esa posición intermedia de supervisores muy típicamente asociada a la clase media. De hecho, si es que uno hace un análisis general de las transformaciones en la estructura de clase, hay tablas que muestran, que yo mismo me he preocupado de construir, que muestran que la clase media, así dura, por decirlo así, asalariada, no sobrepasa el 20% de la población. Entonces, entendiendo esa diferencia que tú haces entre sectores medios y clase trabajadora, me surge la duda de cuáles son las consecuencias que eso tiene en términos de identidad social, ¿cierto? Porque, claro, si uno hablara de este grupo que existe, que son los sectores medios, dentro de ellos cabe tanto un junior, pero también un gerente. Y pareciera ser que evidentemente que el junior tiene una identidad mucho más cercana a lo que es los sectores trabajadores que a ese gerente. Entonces, la pregunta sincera es, ¿qué efectos trae esa distinción en términos de los intereses de clase que se le puede imputar a un sector o a otro? Eso es una pregunta muy importante y muy relevante, porque comúnmente la tesis de la mesocratización tiende a decir, y esto no solo en Chile, sino que en otras partes del mundo también, se tendió a decir que el trabajo o la expansión del trabajo no manual, por ejemplo, la expansión del trabajo en el sector de servicio, iba a generar o iba a consolidar ciertos valores de clase media en gran parte de la población asalariada. Y por lo tanto iba a socavar las posibilidades de constitución de un actor más ligado a demandas de clase trabajadora, por ejemplo, más ligado al mundo sindical. Eso, para el caso chileno al menos, yo lo cuestiono bastante. Por un lado lo cuestiono porque la distinción en clásica entre trabajo manual y no manual no es, desde un punto de vista teóricamente fundamentado, una distinción de clase. En otras palabras, esto quiere decir que las personas que realizan trabajo no manual no son por defecto personas de clase media. Como ya dije recién, muchas de esas personas realizan trabajo no calificado. Y por otro lado, hay investigaciones recientes en las cuales yo he participado que muestran efectivamente que la distinción entre trabajo manual y no manual nos genera diferencias significativas en la identidad de clase y los intereses de clase de las personas. Yo mismo tuve la posibilidad de entrevistar a a una gran cantidad de trabajadores de distintos rubros, trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, entrevisté trabajadores de banco, trabajadores de la construcción, trabajadores metalúrgicos, que son como el prototipo del trabajador clásico. Y lo que yo pude observar, es que, por ejemplo, las opiniones políticas de todo ese tipo de trabajadores eran básicamente las mismas. Las actitudes al sindicalismo eran básicamente las mismas en todos los casos. La gente tenía una actitud bastante de mucho apoyo al rol de sindicato como mecanismo de representación de los intereses de los trabajadores. Y por lo tanto, en general, esta distinción como entre el empleado de clase media y el obrero, que es manual, ¿cómo se llama? El obrero de cuello azul, es bastante poco relevante para entender tanto la identidad como los intereses políticos, al menos en Chile. Claro, y entendiendo que, yendo más allá de la coyuntura, que había una emergencia de ciertas movilizaciones, luchas sociales que se evidencian en el 2006, 2007, 2011, que son tanto estudiantiles como también de trabajadores, que son sectores quizás bien específicos como inéditos, como los subcontratados. ¿Qué tipo de malestar nos enfrentamos? Porque el grueso de ciertas organizaciones políticas y también centros de pensamiento dicen que existe eso que podríamos llamar un malestar mesocrático. Claro. Según tu punto de vista, ese conflicto, ¿qué vinculación con las clases sociales tendría? A ver, yo creo que es cierto, es efectivo que una parte importante, no sé si la mayoría, pero una parte importante de la clase media siente un gran nivel de malestar. Sin embargo, yo no creo que el malestar social actual tenga que ser definido necesariamente como un malestar de clase media o como un malestar que apunte a ciertos grupos medios que lo que buscan es como garantizar o aumentar su nivel de satisfacción en el marco como de lo que ofrece o no ofrece el régimen neoliberal. Por ejemplo, si uno mira las encuestas, uno puede observar que los mayores niveles de malestar o de insatisfacción con lo que el modelo está ofreciendo actualmente no se encuentran en la clase media, sino que especialmente en la clase trabajadora. Así, por ejemplo, si uno ve, y hay cifras al respecto que se pueden mostrar, si uno ve, por ejemplo, los porcentajes de personas que encuentran injusta el hecho de que el rico, por ejemplo, tenga mayor nivel de educación o mejor acceso a salud que el pobre, los mayores niveles de injusticia o de percepción de injusticia no se encuentran en la clase media, se encuentran en la clase trabajadora. Lo mismo ocurre con los niveles de insatisfacción
con, por ejemplo, insatisfacción salarial o insatisfacción con las recompensas que reciben las personas por su trabajo entregado. Y sobre esto hay mucha evidencia y que es bastante consistente en el tiempo. Esto cuestionaría en cierto modo el hecho de que, yo creo, el hecho de que este malestar que existe en Chile sea o deba ser calificado como netamente un malestar de clase media, porque la opinión más crítica y donde el malestar se concentra más es en la clase trabajadora. Y esto no es nada nuevo, sino observa que efectivamente los niveles de precariedad laboral, de los bajos niveles salariales y los niveles de inseguridad o de precariedad en el acceso a la salud, por ejemplo, se encuentran fundamentalmente en los sectores de clase trabajadora. Muchas gracias, Pablo, por haber asistido a esta primera versión del programa. Esto no es un espacio de cuñas vacías y de consignas que no se discuten. Acá reflexionamos y hablamos de política. Esto es Gallo Rojo. Nos vemos la próxima vez.